Hay una habitación que pesaba 6 toneladas, que valía más que un país entero y que desapareció de la faz de la tierra en menos de una noche. No se quemó, no se hundió, no hay esencias, no hay escombros, no hay cuerpo del delito. Y lo más perturbador no es que la robaran, es que 80 años después, la gente que la busca empieza a desaparecer también. Yo llevo 3 años metida en esto, y todavía, cuando apago la luz de mi estudio por la noche, siento que el ámbar me está mirando desde algún sótano, en algún lugar de Europa, donde nadie ha entrado en 8 décadas. Quédate, porque esta historia tiene un patrón que no debería existir. Me llamo, bueno, eso no importa. Lo que importa es que hace 3 años recibí un correo de un hombre en Kaliningrado que decía tener un mapa. Y ese correo me metió en el agujero más profundo de mi vida como investigadora. Pero para entender por qué ese mapa me quitó el sueño, tenés que entender primero qué era realmente la sala de ámbar. Y que prometo que no era solo una habitación bonita. En 1701, el rey Federico I de Prusia encargó una habitación hecha casi por completo de ámbar báltico, paneles tallados, mosaicos de piedras semipreciosas, hojas de oro, espejos venecianos, 6 toneladas de resina fosilizada de más de 40 millones de años de antigüedad convertida en arte. En 1716, el zar Pedro el Grande de Rusia visitó Prusia y el rey prusiano, en un gesto de alianza política, se la regaló entera. Panel por panel, la desmontaron, la empaquetaron y la enviaron a San Petersburgo. Durante más de 2 siglos, la sala de ámbar vivió dentro del Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo. La llamaban la octava maravilla del mundo. Cuando el sol entraba por las ventanas al atardecer, decían que la habitación entera parecía arder por dentro sin quemarse. Y esa imagen, una habitación que arde sin consumirse, va a volver más tarde en esta historia de una forma que no te vas a esperar. 1941. Los nazis invaden la Unión Soviética y entre sus objetivos no solo estaban las ciudades, los recursos, el territorio. Había una unidad especial dedicada exclusivamente a catalogar y confiscar tesoros artísticos, el ERR, el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Los curadores del Palacio de Catalina, al enterarse del avance alemán, intentaron desmontar la sala de ámbar para evacuarla, pero el ámbar, después de 2 siglos, se había vuelto quebradizo. Se resquebrajaba al tocarlo. No tuvieron tiempo ni forma de moverla entera, así que hicieron lo único que pudieron. La cubrieron con papel tapiz común, con la esperanza de que los soldados no la reconocieran. No funcionó. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre un robo y empieza a ser sobre algo que ningún historiador ha podido explicar del todo. Un oficial alemán, entrenado precisamente para reconocer arte de valor, encontró la habitación en menos de 36 horas. La desmontaron en 36 horas, lo que los curadores rusos les había parecido imposible de hacer sin destruirla, y la empaquetaron en 27 cajas. Esas 27 cajas viajaron hasta el castillo de Königsberg, en lo que hoy es Kaliningrado, Rusia, entonces territorio alemán. Y ahí, la sala de ámbar fue reconstruida una última vez. La última vez que existió completa ante ojos humanos confirmados fue en 1943 o 1944, según el testimonio. Y entonces, en agosto de 1944, la aviación británica bombardeó Königsberg. El castillo ardió.
Y desde ese incendio, la sala de ámbar nunca más volvió a ser vista por nadie que haya podido probarlo. Aquí es donde la mayoría de los videos sobre este tema te dan un resumen rápido y pasan a la siguiente curiosidad. Yo no puedo hacer eso, porque cuanto más investigué, menos sentido tenía todo. Hay básicamente 4 teorías principales, y ninguna de ellas cierra del todo. La versión oficial, la más aceptada durante décadas por buena parte de la historiografía soviética. La sala de ámbar ardió junto con el castillo en 1944, y lo que no se convirtió en cenizas quedó reducido a fragmentos irreconocibles bajo los escombros. Es la explicación más simple. Es también la más insatisfactoria, porque el ámbar no se comporta como la madera. A ciertas temperaturas se derrite, se deforma, pero deja residuo. Y en las excavaciones posteriores del castillo, los equipos de búsqueda soviéticos, y más tarde alemanes, y más tarde equipos independientes, no encontraron ni una sola prueba concluyente de resina derretida, en cantidad compatible con 6 toneladas de ámbar, ni 1 gramo. Y eso para mí fue la primera grieta. La segunda teoría dice que un oficial alemán, consciente de que los bombardeos aliados eran inminentes, ordenó reempaquetar la sala de ámbar y sacarla de Königsberg semanas antes del ataque. La habría enviado por tren, por barco o por camión hacia el oeste, hacia territorio que Alemania todavía controlaba con más firmeza. Esta teoría tiene algo perturbador a su favor. Varios testigos que trabajaron en el traslado murieron en circunstancias poco claras en los meses siguientes. Interrogatorios inconclusos, desapariciones. Un curador alemán clave, Alfred Roth, murió en 1945, en circunstancias que la Unión Soviética nunca terminó de esclarecer, poco después de ser interrogado sobre el paradero de la sala. ¿Coincidencia? Puede ser. La guerra mataba gente todos los días, por razones mucho menos interesantes que un tesoro perdido. Pero hay un patrón que se repite, y vas a verlo aparecer una y otra vez a lo largo de esta historia. Las personas que se acercan demasiado a la respuesta dejan de poder contarla. Y no estoy hablando solo de 1945, estoy hablando de hace apenas 15 años. La tercera teoría involucra un barco, el Wilhelm Gustloff, un buque alemán hundido por un submarino soviético en enero de 1945, mientras evacuaba civiles y presuntamente cargamento del Reich, incluidas posibles cajas de tesoros saqueados. Es uno de los mayores desastres marítimos de la historia, con más víctimas que el Titanic, y descansa en el fondo del mar Báltico. Buzos y cazadores de tesoros han investigado el naufragio durante décadas. Algunos afirman haber visto entre los restos cajas compatibles con las medidas descritas para el transporte de los paneles de ámbar. Ninguno ha podido recuperar una prueba definitiva. El Pecio es una tumba de guerra, y explorarlo a fondo es legalmente complicado y físicamente peligroso. Y la cuarta teoría, la que a mí personalmente más me obsesiona, es la más simple y la más inquietante: que la sala de ámbar nunca salió de la región de Kaliningrado, que está enterrada deliberadamente en un búnker, una mina, un túnel sellado que los propios alemanes construyeron y que después no pudieron o no quisieron revelar. Esta zona de Europa está agujereada como un queso. Túneles de minas de sal, refugios antiaéreos, búnkeres subterráneos construidos por mano de obra esclava del Reich, muchos de cuyos planos se perdieron o fueron destruidos deliberadamente al final de la guerra. Y aquí es donde mi propia investigación deja de ser sobre historia y empieza a sentirse como otra cosa. Voy a contarte lo que me pasó a mí, no porque quiera que creas en fantasmas ni en maldiciones, sino porque no tengo otra forma de explicar lo que encontré.
El hombre de Kaliningrado que me escribió decía ser descendiente de un minero que trabajó en la excavación de un túnel cerca del pueblo de Mamonovo en los años 40. Según él, su bisabuelo había ayudado a sellar una cámara subterránea por orden militar, sin saber qué contenía, y había pasado el resto de su vida negándose a hablar del tema. El bisabuelo murió en los años 70. Dejó un diario, y en ese diario, según mi contacto, había una frase repetida 3 veces, subrayada cada vez con más fuerza. Lo que guardamos ahí abajo no debería tener luz encima. No sé qué significa esa frase. Puede ser una metáfora sobre el saqueo, sobre la vergüenza de haber participado en el robo de un tesoro ajeno, o puede ser literal, porque hay algo en esta historia que se repite en casi todas las crónicas serias sobre la sala de ámbar, y que casi nunca se mencionan en los documentales. La cantidad de gente que, al acercarse a una respuesta concreta, sufre accidentes, enfermedades súbitas, o simplemente deja de investigar sin explicación. George Stein, un investigador alemán que dedicó 20 años de su vida a rastrear la sala de ámbar, fue encontrado muerto en un bosque bávaro en 1987, con heridas que la policía calificó de autoinfligidas. Había afirmado, semanas antes, que estaba cerca de una pista definitiva. ¿Cerca de qué, exactamente? Nadie lo sabe. Sus notas finales nunca aparecieron completas. Y no puedo evitar pensar en algo que leí una vez, no en un libro de historia, sino en una carta privada de un soldado alemán destinado en Königsberg en 1944, describiendo la sala poco antes del bombardeo. Decía que, de noche, bajo la luz de las velas, el ámbar parecía respirar, que los paneles tallados, rostros, escudos, figuras mitológicas, parecían cambiar de expresión cuando nadie los miraba directamente. Probablemente era solo el efecto óptico de la luz sobre una resina translúcida de 40 millones de años. Probablemente, pero 40 millones de años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que una sustancia atrape algo más que insectos prehistóricos. Es tiempo suficiente para que algo antiguo, indiferente y completamente ajeno a la escala humana quede sellado dentro de algo que los hombres decidieron colgar en una pared y llamar arte. Y si esa sala sigue enterrada en algún túnel sellado en Kaliningrado, la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es, ¿por qué, en 80 años, con toda la tecnología moderna de detección, con drones, con radares de penetración terrestre, con satélites, nadie la ha encontrado? En los años 2000, un equipo de investigadores alemanes usando radar de penetración terrestre creyó haber localizado una cámara subterránea artificial cerca de Deutsch-Nodendorf, en las montañas Ore, a la frontera entre Alemania y República Checa. Las excavaciones comenzaron con enorme expectativa mediática. Encontraron una cámara vacía. En 2016 y 2017, otro grupo de buscadores de tesoros polacos afirmó haber identificado un tren nazi cargado de oro y posiblemente artefactos saqueados, escondido en un túnel sellado cerca de Wałbrzych, Polonia, basándose en un supuesto testimonio del hecho de muerte. La noticia dio la vuelta al mundo. Se desplegaron equipos, radares, permisos gubernamentales. No encontraron ningún tren. Y así, una y otra vez, pistas prometedoras, testimonios de última hora, excavaciones costosas y silencio. Cámaras vacías, túneles colapsados sin nada dentro, como si algo, deliberadamente, se burlara de cada intento de encontrarla, o como si el propio territorio se negara a devolverla. Volvamos a mí y al correo de Kaliningrado. Seguí el rastro del diario del minero durante 8 meses. Contraté un traductor de ruso antiguo. Comparé la ubicación descrita, cerca de Mamonovo, con mapas militares alemanes desclasificados de la década de 1940, con registros de la NKVD soviética que investigó la zona en 1946 y con estudios geológicos modernos de la región, y llegué a una conclusión que, honestamente, no es tan cinematográfica como me hubiera gustado, pero que creo que es la más honesta que se puede dar hoy con la evidencia disponible.
La sala de ámbar, con altísima probabilidad, sí se destruyó parcialmente en el incendio de Königsberg en 1944. El fuego alcanzó temperaturas suficientes para carbonizar y desintegrar buena parte del ámbar tallado, que es un material orgánico, inflamable y mucho más frágil de lo que la gente asume. Los estudios de combustión de resinas fósiles respaldan que a las temperaturas alcanzadas en un incendio provocado por bombardeo incendiario prolongado, el ámbar puede consumirse casi por completo, dejando rastros mínimos, especialmente si quedó expuesto al oxígeno durante horas, como ocurrió en Königsberg. Pero con altísima probabilidad no es lo mismo que con certeza. Y ahí está la grieta que mantiene esta historia viva, porque en 1997 se recuperó de forma verificada un fragmento genuino de la sala de ámbar, un mosaico de piedra llamado tacto, olfato, parte de un conjunto que representaba los 5 sentidos, en manos de la familia de un soldado alemán que lo había tomado como recuerdo antes del incendio. Ese hallazgo probó sin ninguna duda 2 cosas: que fragmentos de la sala sobrevivieron fuera del castillo y que hay piezas dispersas en manos privadas, en sótanos, en herencias familiares, en toda Europa, esperando a que alguien reconozca lo que tiene. Eso significa que la respuesta real no es «la sala existe intacta en un búnker esperando», ni «se quemó por completo sin dejar rastro». La respuesta más probable, la que la evidencia sostiene, es más inquietante en otro sentido. La sala de ámbar murió como conjunto en 1944, pero sigue viva, fragmentada, dispersa, escondida a plena vista en cajones, colecciones privadas y áticos de gente que ni siquiera sabe lo que heredó. Lo que significa que en teoría cualquier persona que esté viendo este video ahora mismo podría tener, sin saberlo, un fragmento de la 8ª maravilla del mundo guardado en una caja en el sótano de su abuelo. En 2003, Rusia terminó de reconstruir la sala de ámbar completa, panel por panel, con artesanos trabajando durante más de 20 años, usando fotografías antiguas como referencia. Hoy podés visitarla en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo. Es magnífica, es casi idéntica, pero no es la original. Y ese casi es lo que hace que gente como George Stein dedicara 20 años de su vida y terminara muerta en un bosque. Es lo que hace que investigadores sigan escaneando montañas en Alemania y Polonia. Es lo que me hizo a mí abrir ese correo de Kaliningrado hace 3 años y no poder cerrar la investigación desde entonces. No sé qué pasó con el diario del minero. El hombre que me contactó dejó de responder correos hace 4 meses, sin explicación. Puede ser que se aburriera del proyecto. Puede ser que consiguiera trabajo. Puede ser cualquiera de las 1000 razones aburridas por las que la gente deja de contestar mensajes. O puede ser que encontrara algo que ya no quiso compartir. La sala de ámbar nos enseña algo que va más allá del arte, del saqueo o de la guerra. Nos enseña que hay cosas que el pasado se niega a devolver del todo. Que la historia, cuando la escarbas lo suficiente, no siempre da respuestas limpias. A veces da fragmentos, piezas de un mosaico que ya no se puede volver a armar entero. Así que la próxima vez que revuelvas el ático de tu abuela o que encuentres una caja vieja en el fondo de un placar familiar con papeles de la guerra, mírala 2 veces, porque el ámbar lleva 40 millones de años esperando. Puede esperar un poco más. La pregunta es si vos podés dejar de buscarlo. Nos vemos en el próximo video.